Esta noche es una noche importante porque vamos a hablar, le advertía y le anunciaba la semana pasada, que vamos a mirar cuáles son los grandes, en la carta a los Hebreos hay una serie de exhortaciones y de advertencias, y básicamente encontramos en la carta dos grandes advertencias. La primera de ellas tiene que ver con la apostasía, que sería abandonar la fe, negar la fe, y la otra sería el pecado deliberado. Esta noche vamos a hablar de esos dos importantes elementos, pero básicamente para introducir esta enseñanza y poder explicar obviamente el contexto de la carta a los Hebreos, básicamente vamos a mirar hoy dos pasajes. El primero de ellos se encuentra en el capítulo 5 del 11 en adelante, y el segundo de ellos está en el capítulo 10 del versículo 26 en adelante, donde se hablan de los dos aspectos que le citaba al principio. La carta a los Hebreos en su totalidad hace referencia a la superioridad de Cristo. Cristo es superior. Cristo es superior. Ese es el tema más importante de la carta a los Hebreos. Cristo como superior a la religión, a la tradición, al pensamiento humano. Cristo es superior. Por eso trasciende las fronteras y los límites humanos. Y luego en la carta misma a los Hebreos, en la segunda parte, como la mayoría de las cartas paulinas, la primera parte es teológica, doctrinal, la segunda parte es una parte práctica. Ahora vamos a hablar de la parte práctica de la carta a los Hebreos, y tiene básicamente que ver justamente con eso, con las advertencias que tienen que ver con esa fe. Y es en primera instancia una advertencia o un desafío del autor, es a que tú y yo perseveremos en nuestra fe en Cristo, a que perseveremos en la fe, porque la fe puede que sea algo en lo que no se pueda perseverar. Hay gente que no persevera en la fe, y hay gente que simplemente abandona la fe, niega la fe, y obviamente que para eso, leyendo la palabra, encontramos las diversas circunstancias o las consecuencias que significaría faltar a la fe. En la carta a los Hebreos se nos advierte que quien depende de Dios alcanza la plenitud divina, la bendición completa. En la carta a los Hebreos se habla de eso, pero también en esa misma carta se habla de las advertencias de lo que significaría negar la fe o apartarnos del Señor. Encontramos que quien lo ha conocido y luego se aparta, le esperan terribles consecuencias. Usted lo sabe por la vida normal, la vida natural. Leyendo, hay unos pasajes, por ejemplo, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22. Vamos a leer ese pasaje, que es un pasaje bien confrontativo en lo que significa abandonar la fe. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22, dice la Biblia de la siguiente manera: ciertamente, hablando de los primeros que encontraron a Cristo, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está claro. Cuando tú conoces a Cristo, te escapas automáticamente de las contaminaciones del mundo. Eso es evidente. Quien se encuentra con Cristo tendrá que escaparse de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Cristo, del Señor y Salvador Jesucristo. Si luego de haberse escapado de esas contaminaciones, nos volvemos o se vuelve a enredar la persona otra vez en ellas, entonces terminan siendo vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que fue o que les fue entregado. Versículo 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y su puerca lavada a revolcarse en el cieno. Leyendo la carta a los Hebreos, encontramos en el capítulo 10, versículo 31, dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez Él juzgará a su pueblo. En el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, en la carta
básicamente lo que se pretende es animarnos a perseverar. En toda la carta a los Hebreos yo encuentro 16 exhortaciones. Desde el comienzo de la carta hasta el capítulo 13 encuentro 16 exhortaciones. Voy a leerles algunas. Por ejemplo, que tengamos cuidado de no vivir el reposo de Dios, es la primera exhortación. Buscar el esfuerzo humano para disfrutar el reposo, eso es otra exhortación. No mantenerse firme en la fe que profesamos. No acercarnos a la gracia o al trono de la gracia, es una advertencia también. Otra advertencia es que dejemos las enseñanzas rudimentarias y sigamos a la madurez para de esa manera no perder nuestro crecimiento espiritual, porque la fe debe evolucionar, pero la fe también puede involucionar. ¿Está claro? Una fe que involuciona es una fe que se extingue, y una fe que se extingue es una fe que no da fruto. ¿Está claro? Y bueno, y ahí encontramos varias, pero aquí encontramos en el capítulo 10, versículo 22, lo siguiente, dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí encontramos una primera advertencia, y es: acerquémonos a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. En el versículo 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí está diciendo: mantengámonos firmes. Quiere decir que podemos, y aquí nadie está exento de eso, podemos perder la firmeza de la fe. Podemos abandonar nuestra vida espiritual, porque en el principio, uno de los principios de la materia que habla de la ley de la entropía, que básicamente lo que enseña es que todo tiende al caos, al desorden o a degradarse. La ley de la entropía dice que este púlpito o este atril se está desgastando hasta el día que definitivamente hay que reemplazarlo. La silla en la que usted está sentado, el micrófono que puede ser lo mejor, terminará desgastándose, y así sucesivamente. Ese principio de la materia dice que todo tiende, y así puede ocurrir en nuestra vida espiritual. Si nosotros nos mantenemos sin la esencia de la fe, ella puede perfectamente irse debilitando, y hasta el punto que un día simplemente se extingue. Pero eso no ocurre de un momento a otro. Ese es el resultado de un proceso. Y vamos a estudiar esta noche lo que allí nos registra la palabra. Entonces encontramos, la primera advertencia es que permanezcamos en Él. Tú y yo debemos tener la certeza permanente de que estamos en Él, de que no nos vamos a apartar de Él. Y eso obviamente es algo que a usted y a mí, hoy que estamos aquí, no nos pasa por la cabeza. Pero en cualquier momento podemos enredarnos otra vez, como dice la Escritura, y el apóstol Pedro, podemos volvernos a enredar en las contaminaciones de este mundo. Y enredarse en las contaminaciones de este mundo implica que básicamente la fe comienza a debilitarse. No por un día, no por un momento o un suceso temporal o fugaz. No, es por la reincidencia de una vida que prácticamente termina enredándose. No quiere decir que no se escapó. El autor el apóstol Pedro está diciendo: los que se escaparon de las contaminaciones del mundo, es decir, que nos podemos escapar, pero otra vez nos podemos enredar en ellas. Y eso es algo en lo que tú y yo debemos cuidarnos, para que de esa manera podamos disfrutar la vida de fe. Y en el versículo 24 dice: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí está diciendo: si tú te quieres mantener firme, necesitas dos cosas. Primero, acercarte a Dios. Y el segundo consejo es: estimulémonos los unos a los otros. Básicamente es: cuidémonos los unos a los otros. Quiere decir que cuando tú veas a alguien
que de alguna forma se está debilitando, si tú estás en la iglesia y tú estás viendo que tu esposa no está caminando en las cosas de Dios, tú tienes que estimularla para que ella camine en las cosas de Dios. No, ella no viene conmigo, no, ella se quedó en la casa, no, ella no quiere, no, ella está ocupada, no, y tal cosa. Y así sucesivamente llegará el momento en que la fe de ella se va a extinguir. Y tienes tú el concepto de decir, no es que la fe es individual, no es que la fe es personal, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos, por lo tanto, el papá que no está pendiente de la vida espiritual de los hijos, y llega un momento en que aquella fe de ese familiar se termina extinguiendo. Cuidado. Por eso aquí dice la palabra del Señor de una manera muy hermosa, es motivémonos los unos a los otros. Tú tienes que convertirte en un motivador de lo que evidentemente tú quieres que se mantengan en el camino de Dios, de esa gente que tú amas y por la que por supuesto tú tienes que en algún caso dar cuentas a Dios. Tú tienes que dar cuenta a Dios por tu familia, tú tienes que dar cuenta a Dios por tus hijos, tú tienes que dar cuenta a Dios por tus discípulos, tú tienes que dar cuenta a Dios por la gente que Él ha puesto a tu alrededor, incluyendo tus amigos, incluyendo esa gente a la que tú de alguna forma les has expresado amor y que te han expresado amor. A ellos tú tienes que estimularlos a que mantengan su comunión con el Señor. Si tú estás viendo que un hermano faltó un día a la iglesia, de pronto nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque en la iglesia no tenemos un sistema satelital low jack que nos permite identificar fulanito de tal no vino ya a culto. A veces los pastores nos damos cuenta que una persona dejó de venir cuando definitivamente ya tiene mucho rato de no venir. Pero el primer día nadie se da cuenta. Pero tú de repente que estás sentado allí, porque los creyentes de la iglesia por lo general venimos siempre al mismo culto y nos sentamos en el mismo lugar. Entonces, si tú estás viendo que hay un hermanito que está allí sentado, que ha dejado de venir, tú deberías preocuparte o preguntarte qué será de la vida de él. Y de esa manera estimularlo. ¿Por qué? Porque o puede estar viviendo una crisis, o puede estar padeciendo una enfermedad, o sencillamente se puede estar otra vez enredando en las contaminaciones del mundo. Cuando salimos a evangelizar y la última vez que fuimos a evangelizar al Parque Sur y Salcedo fue hermoso. Tuvimos un grupo de estudiantes y maestros que salimos a evangelizar. Atendimos o por lo menos abordamos a 364 personas. Esa no, es en tan solo una hora. Con toda la gente que fuimos, atendimos a 364, ¿dije? Sí, 364 personas. De las cuales 346 se entregaron a Cristo. Fíjese que estamos hablando de un momento maravilloso. Ahora, para una persona que no ha conocido a Dios, de repente ese primer momento es solo un impacto. Pero cuando una persona se ha alejado de Dios, cuando una persona se ha desconectado del Señor, de su palabra, de la iglesia, y encuentra a una persona que lo aborda, mira, ellos inmediatamente sienten, este es Dios mandándome a buscar. Por eso nosotros tenemos que tener mira, una persona que tú la encuentras en el parque, que hace rato no viene a la iglesia o que se fue de la iglesia donde se congregaba y lo abordamos, mira, esa gente se quebranta, lágrimas salen de sus ojos porque reconoce que el Señor no se ha olvidado de ellos y que por supuesto los quiere nuevamente en el redil, en el camino de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Vamos a esta tarde, yo quise que este tema, que son dos advertencias maravillosas, las pudiéramos compartir. Y yo he pedido en esta noche a una mujer que no necesita mucha presentación, es mi esposa. Y yo le pedí que nos compartiera el primero de los tópicos, esto que tiene que ver con la apostasía. Y vamos a mirar y vamos a estudiar. Ella me dijo, ¿me das tiempo? Porque yo por lo general y Carlitos también sabe eso, que cuando yo invito a alternar la enseñanza, por lo general no doy casi tiempo, entonces estoy después corriendo. Pero ella le dijo, me tienes que dar tiempo, si me invitas me tienes que dar tiempo. Y bueno, yo le voy a dar tiempo porque ella manda en algunas cosas y en este caso voy a hacerle caso. Y voy a pedirle a mi esposa María José López de Galvis que nos enseñe esta primera parte. Vamos a recibirla con un cálido
y afectuoso aplauso. Bueno, gloria a Dios. Amén. Bueno, mi esposa hablaba algo en cuanto a, porque usted sabe, la salvación usted simplemente la podemos ver como algo muy complejo o como algo muy trivial. Pero ninguna de las dos cosas. Ni es tan complejo como que tengamos que hacer 100 pasos para la salvación, pero tampoco es tan trivial porque no podemos desconocer el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en un momento de convicción recibimos al Señor, pero no es tan fácil llegar al momento en el que ya no lo reconocemos como nuestro Dios, ¿verdad? Pero puede suceder. La Biblia, en la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, en el versículo 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, teniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es posible que estemos embarcados en la fe y en algún momento de descuido comencemos a naufragar. El naufragar significa hundirse o quedar destruida una barca en la que estuvimos navegando. Eso es naufragar. Es como que estás en algo aparentemente seguro y llega un momento en que te sientes tan seguro que te duermes, pero algo sucede, que la barca le sucede algo y quedamos en el naufragio. Por eso allí el Señor le advierte a Timoteo: cuídate de eso. La apostasía, dije, bueno, ¿qué significa apostasía? Es una palabra compuesta y tiene dos palabras del griego que son apo y stasis. Apo significa fuera de, y stasis, comienza con S, stasis significa colocarse, es decir, estás en un lugar pero te colocas fuera de ese lugar. Es colocarse, no es que alguien te coloca fuera, es que tú mismo te colocas fuera de ese lugar. Hoy podemos decir que la apostasía entonces es la negación o la renuncia a la fe. Cuando hay un momento en la vida ahora les hago una pregunta. ¿Cree usted que es posible que un cristiano llegue a apostatar de su fe? ¿Qué cree, Pastor Helio? Dice, claro que sí. Mire, hay dos formas por las cuales un cristiano puede apostatar de la fe. En primer lugar, alejándose de las doctrinas, de las convicciones básicas. Comienza a alejarse poco a poco y comienza a alejarse de la sana doctrina sin darse cuenta. Y en segunda instancia también lo puede hacer renunciando completamente a la fe cristiana, resultando esto en un abandono completamente de Cristo. Entonces, ambas cosas dependen de nosotros. La salvación solo depende de Él y que nosotros lo recibamos, ¿cierto? Pero la apostasía solo depende de ti y de mí. ¿Por qué se puede dar? Primero, bueno, por la falta de madurez. Y vamos a hacer un recorrido en este capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Y en el capítulo, comenzamos en el 5, en el versículo del 11 al 14, comienza hablando acerca de la inmadurez cristiana. Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Cuando leemos este pasaje tenemos que entender que allí no nos está hablando de los cristianos crecientes y estables. Está hablando de un cristiano que a pesar de tener el tiempo con el Señor, aún sigue pensando como un bebé espiritual. Es como cuando tenemos un bebé en la casa y comenzamos a darle, como es un bebé y es un recién nacido, le damos pecho, le damos leche materna. Pero el niño crece y a los 5 años, si usted le sigue dando leche materna, lo que va a hacer es que el niño se va a desnutrir. Cuando un cristiano llega a los pies del Señor, conoce el amor de Cristo y comienza a crecer, llega un momento en que no tiene que ser necesario hablarle solamente del amor de Dios, sino del compromiso que tiene como cristiano para hacer testimonio a los demás. Nos está hablando de ese tipo, de esas personas, de cuando aún en el momento en el que ya debemos ser maduros, resulta que nos tienen que hablar acerca del amor perdonador y restaurador de Dios. No, es cierto que ese perdón y esa restauración es permanente, pero tú y yo tenemos que ser maduros en el Señor para hacer testimonio hacia los demás. En segundo lugar, algo que también puede distraernos y llevarnos por el camino de la apostasía es la duda de la obra redentora de Cristo. Y en el capítulo 6, en los primeros versículos del 1 al 6 nos habla acerca de ello. Dice, por tanto, ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Cuando un cristiano es creciente y estable, cuando digo creciente y estable, quiero decir que no se estanca, sino que todos los días va buscando la perfección en Jesús. ¿Y estable en qué? En su fe. Creciente en su santificación y estable en su fe. A eso me refiero. Este cristiano se puede sentir que debe buscar, no puede sentir que debe buscar una y otra vez la salvación. Tú y yo estamos vulnerables al pecado. Siempre vamos a estar vulnerables al pecado. Pero cuando tú y yo pecamos, no podemos nuevamente decirle, Señor, te entrego mi corazón, te recibo como mi Señor. ¿Por qué? Porque esa oración inicial que tú y yo hicimos una vez recibiendo a Cristo, la hicimos de una vez y lo más importante es que sintamos que no tenemos que volverlo a hacer cada vez que pecamos. Cada vez que tú y yo pecamos, ¿sabes qué debemos hacer? Simplemente recordar ese sacrificio con el Espíritu Santo, tener esa convicción de pecado, buscar con un arrepentimiento de corazón y recibir el perdón del Señor. Pero no hacer trivial el sacrificio de la cruz, porque ese sacrificio fue tan grande que fue de una vez y para siempre. No tenemos por qué buscar nuevamente esa salvación si estamos convencidos de que Jesucristo es el Rey de nuestra vida y que simplemente le fallamos día a día, pero buscamos ese perdón. Aquí la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo del 1 al 6 nos está hablando acerca, les voy a hacer un paralelo, es como cuando un constructor, cuando dice en la carta a los Hebreos dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, no echando otra vez. Es decir, cuando un constructor comienza a hacer un edificio, lo primero que hace es que cava lo más profundo, tan profundo como necesita luego edificar. Y cuando está cavando, comienza a colocar ¿qué? Columnas. Supongamos que esas columnas quedaron torcidas. El constructor dice, estas columnas me quedaron torcidas, voy a echar otra baldosa y encima de esa baldosa voy a hacer otras columnas. Ese edificio se viene abajo. Porque si él hace eso, las columnas que van a soportar de igual manera la edificación están torcidas. Pero él lo que tiene que hacer es quitar completamente, demoler esas columnas torcidas y comenzar un fundamento firme. Cuando tú y yo como cristianos vemos, si tú en este momento tú identificas, dices, bueno, mis bases cristianas están un poquito, tú tienes que reconocerlo. Pero tú y yo, si tenemos unas bases firmes, no tenemos que sobreedificar sobre esas bases, sino comenzar a edificar sobre esas bases y no echando, como dice la palabra aquí, otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Porque ya el fundamento ya está puesto. ¿Quién es? Cristo. Un día pagó el precio, un día nosotros llegamos a sus pies, un día le pedimos perdón, un día lo recibimos en el corazón, un día le dijimos, eres el dueño de nuestra vida. A partir de ese día, Él es el dueño de tu vida. Y a partir de ese día, lo que tú tienes que hacer es nuevamente buscarlo solamente en el momento, mirar a la cruz solamente en el momento en el que tú te sientes, te miras en el espejo de la palabra y sabes que Jesucristo es la única alternativa que te queda. Y la única, la última, la única y para siempre. Si nosotros no estamos convencidos de eso, ¿sabes qué? Comienza a llegar a nuestro corazón la incertidumbre de que no somos dignos, y como no somos dignos, entonces ¿para qué lo buscamos si Él es santo? Y cómo nuestra mente puede quedar en un momento de incertidumbre, porque pensamos, ¿cómo un Dios tan santo, cómo un Dios tan digno, tan majestuoso puede amarme con estas obras que hay en mi corazón? Él no tiene un pretexto para amarnos, Él nos ama y punto. Y tú y yo tenemos que convencernos que ese amor fue el que derramó una gracia sobre nosotros y que tú y yo no podemos evitar esa gracia, pero que tampoco podemos usar la gracia para lo que no debemos hacer. Y eso lo vamos a mirar más adelante. Dice, cuando la Biblia habla de aquellos que quieren poner un fundamento sobre otro, es como hacemos ese paralelo con un constructor, y usted se va a acordar y usted siempre va a pensar, no, mi fundamento y mi doctrina es Cristo. Es Cristo, es su obra salvadora, redentora, Él es mi fundamento. Entonces, a partir de ese fundamento comenzamos a construir una vida de santificación con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, vamos adelante, ¿hacia dónde? Hacia la perfección. Si hemos experimentado esas doctrinas de las que nos habla el Hebreos, si las hemos experimentado ¿de qué? De arrepentimiento, de fe, de bautismo, no hay nada que nos pueda mover. No hay nada que pueda convencernos de otra cosa. Ya hemos sido salvos. Si tenemos ese fundamento, ya tú y yo hemos sido salvos. Dice, de modo que cuando un cristiano cae en pecado, es imposible que sea renovado por medio de otra experiencia de conversión. La experiencia de conversión es una sola. Y por tu fruto sabrá el mundo entero si estás convertido o no. Pero la obra de Cristo se hace efectiva en tu vida. Si nosotros
es como en el versículo 6 dice, si nosotros fuéramos nuevamente a la cruz cada vez que pecamos, fuéramos y dijéramos, Señor, te acepto en mi corazón, como si Él no estuviera aquí, como si ya ese precio no hubiese sido tan grande que desde el momento en que lo recibiste lo tienes en el corazón. Dice en el versículo 6 que hacemos de Él, lo exponemos a Él al vituperio. Decimos como que el precio que Él pagó no importa y que yo lo puedo escoger cada vez que yo quiera. Y no es así. Cuando ya tú lo tienes, simplemente Él está dentro de ti y el Espíritu Santo, que dice la palabra, es aquel que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ya el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra de santificación en nuestra vida. El versículo del 1 al 3 del capítulo 6 nos habla de estas doctrinas y del 4 al 8 nos habla acerca de la experiencia en Cristo. El cristiano puede caer en pecado, ¿verdad que sí? ¿Cómo? ¿O quién no cae? ¿Quién está exento de pecar? Usted está exento de pecar. Creo que entendió de pronto la pregunta, no me expliqué. ¿Quién de este lugar no peca? Todos pecamos. Todos estamos expuestos. Porque es que la obra del Señor lo que hace es que nos da una convicción fuerte para luchar con esa tentación, para no caer en el pecado, pero nunca ha dicho que nos va a quitar el pecado. Porque hay algo dentro de nosotros que se llama ¿qué? La concupiscencia. Y siempre nos va a tratar a tender a pecar. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando pecamos tú y yo, ¿qué hacemos? Vamos a la cruz con el convencimiento de que nos amó, de que el arrepentimiento tiene que ser genuino y Dios lo conoce y recibimos nuevamente el perdón. También otra cosa que nos puede llevar por el camino de la apostasía, ¿sabes qué puede ser? Sentir que las obras humanas anteceden la promesa de Dios. Es decir, yo como yo soy bueno, como yo hago las cosas como debo hacerlas en el sistema humano, entonces las promesas de Dios se cumplen en mi vida. Pero es lo contrario. Cuando yo recibo al Señor y yo vivo en sus promesas, entonces es cuando esas promesas y esa fidelidad y esa gracia de Dios está en mi vida, yo tengo que reflejarla y se refleja con buenas obras. ¿Ok? Yo no soy cristiano porque me porto bien. Yo me porto bien porque soy cristiano. Y en eso de portarse bien, bueno, eso sí que es una enseñanza, casi que una predicación, por ahí no vamos. Sentir que las obras humanas anteceden las promesas, en Hebreos el capítulo 6, versículos del 7 al 12. Ahí nos habla acerca de estas obras humanas, pero primero nos habla, mire, dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ya hemos entendido que la salvación no depende de nosotros ni de lo que nosotros hagamos.
Solamente recibirlo, confesarlo con nuestra boca, creerlo en el corazón, ¿cierto? Depende de recibirlo. Sin embargo, en el versículo 7 del capítulo 6 nos habla de la importancia de algunas obras. Dice que es necesario que entendamos que nuestras obras tienen consecuencias, tanto en la tierra como en el cielo. Si usted dice, mire lo que dice la palabra, nos compara con la tierra. Esa tierra de la que habla ese pasaje somos tú y yo. Y lo que produce la tierra son las obras que tú haces y las obras que yo hago. Cuando dice que la tierra da un fruto abundante, ¿por qué? Este fruto abundante habla de obras buenas y dice que son aprobadas y recibidas por el Señor. Pero cuando dice que que la tierra da abrojos y espinos, habla de obras malas que también van a tener consecuencias. ¿Y cuáles son? Que son quemadas. Mire, pensemos en un incendio forestal. Cuando se incendia, cuando usted ve los incendios forestales, ¿qué es lo que se quema? La tierra no se quema. El bosque, las plantas, todo lo que está brotando de la tierra, eso se quema. Pero la tierra no se quema. Es decir, que aún la tierra que somos tú y yo, podemos estar diciendo y viviendo un tiempo con el Señor y caminando supuestamente en todo lo que el Señor nos ha hablado, pero nuestras obras están dando un fruto inadecuado de espinos y de abrojos. Siendo cristianos podemos dar uno de esas dos clases de frutos, según nuestras obras, o un fruto bueno o un fruto malo. Mire, el apóstol Pablo también lo dijo. Y cuando usted imagínese a una gallina que va guiando a sus pollitos. Ahora imagínese a los pollitos guiando a la gallina. ¿Cuál es el verdadero orden? La gallina va adelante y los pollitos van atrás. La gallina, podemos hablar de que la gallinita es cuando es lo que tú y yo somos como cristianos cuando recibimos al Señor. Y los pollitos que van detrás son las obras que tú y yo vamos dejando. Si nosotros invertimos el orden y pensamos en que las obras van adelante y que la obra de Cristo va detrás, ahí vamos a empezar a vivir la incertidumbre de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque nuestras obras no siempre van a ser buenas y nos va a llegar el sentido y el dolor de la culpa por haber fallado. Entonces sentimos que esa culpa y ese pecado está por encima de la obra de Cristo. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es que la obra de Cristo es lo más importante. No es lo que tú hagas o dejes de hacer, pero esa obra de Cristo en tu vida se tiene que notar. Si no se nota es porque simplemente lo estás leyendo, no lo estás viviendo. Si en tu vida no se nota y los demás no notan el cambio en tu vida, es porque tú estás poniendo las obras por encima del sacrificio de Jesús. Pero cuando tú entiendes ese sacrificio y la gracia que Dios ha puesto en ti, entonces tú comienzas a ver que los demás, es importante lo que tú hagas para que ellos también comiencen a vivir la experiencia que tú has vivido con Él. La obra de Cristo es lo más importante. Las obras son consecuencia de una vida que tiene una convicción de su salvación y de la gracia inmerecida. Así, podemos entender que esta experiencia de salvación, tanto como sean tus obras, tú vas a valorarla. Tanto como sean las obras tuyas en esta tierra, así con esa misma medida podemos medir lo que tú valoras el sacrificio de Jesús. Cuando la tierra de la que habla este pasaje, como le digo, nos representa a usted y a mí como cristianos. Y el fruto representa las obras.
El apóstol Pablo le habló a los corintios y le dice en la primera carta a los corintios, en el capítulo 3, el versículo 11, le dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿El cual es quién? Cristo. Y sobre este fundamento algunos edificarán oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No dice que perdemos la salvación por las obras malas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos nuevamente a la cruz. Pedimos con el convencimiento de pecado, Dios nos perdona, nos restaura y recibimos ese perdón. Pero dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvado, pero sufrirá pérdida. Es decir, que las obras son probadas y el fuego se encarga de eso. Nuestro sentimiento de certeza es derivado de las buenas obras. Solo el sentimiento de certeza es derivado de las obras. Nuestras obras no tienen que ver con nuestra salvación, pero determinan nuestra calidad de vida como cristianos. Amén. Se lo voy a repetir. Nuestras obras no tienen que ver con nuestra salvación, pero sí determinan nuestra calidad de vida como cristianos. En el versículo 9 de este capítulo nos habla que las cosas, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y luego nos habla y nos estimula ¿a qué? A las buenas obras en el versículo 10. Nos estimula a las buenas obras. El Señor nos anima, nos estimula a las buenas obras, pero Él dice que algunos cristianos no van a obedecer en ese aspecto de las buenas obras. Se quedan solamente en los principios en donde dijimos que solamente se quedan con el perdón, pero en las obras no trascienden en la vida de los demás. Nos estimula y también nos estimula en el versículo 11 a perseverar en eso. Es decir, que de no cansarnos de hacer esas buenas obras, que tú y yo tenemos que perseverar en ellas. Vea, qué difícil es portarse bien en el área, porque usted y yo sabemos cuál es la debilidad suya y yo sé cuál es la debilidad mía. ¿Cierto? Y si usted no la sabe, métase con el Señor, que seguramente mirándose al espejo de la palabra, el Señor se la va a mostrar. Tenemos una debilidad cada uno, pero esa debilidad es la que nos hace dependientes de esa gracia. Esa debilidad que tú y yo tenemos, si no la tuviéramos, si tú y yo no tuviéramos esa debilidad, no tuviéramos la necesidad en el corazón de buscar un restaurador. Nos creeríamos perfectos. Y por último, en el versículo 12 dice, debemos imitar a los que han llegado a ser herederos de las promesas por su fe y su paciencia. Imitar a aquellos que por la fe y la paciencia han heredado las promesas. Ya no estamos hablando de un bebé espiritual. Ya no estamos hablando de alguien que duda de la obra de Cristo. Estamos hablando de aquel que camina en el Señor, pero que comienza a entender el verdadero significado e importancia de sus obras. Y por último, otro aspecto que nos puede llevar al camino de la apostasía, ¿sabe también qué es? La falta de fundamento en la palabra y sus promesas. La apostasía usted no se da cuenta, usted no dice, yo voy a un verdadero cristiano que está convencido, que intima con el Señor, que anda bajo el fundamento de la palabra. Este cristiano nunca va a decir, yo voy a apostatar de mi fe.
eso no va a pasar. Pero poco a poco, así como poco a poco tú te vas alejando, no te das cuenta cuando llega el momento, y luego lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, no te vas a dar cuenta en qué momento dejaste esas bases atrás y comenzaste a caminar hacia el lado oscuro. Por eso tú y yo tenemos que cuidarnos, cuidarnos, bueno, primero de que esa intimidad con el Señor, tú y yo no la podemos perder. No podemos perder esa intimidad diaria, porque ella es la que nos va a dar la fortaleza para poder decirle no en medio de la tentación. Falta de fundamento en la palabra y en sus promesas. Hebreos 6, del versículo del 13 al 20, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando no habían abogados, cuando no habían leyes, cuando en la tierra, ¿sabe qué pasaba? Simplemente un juramento acababa una controversia y punto. La palabra era suficiente. Antes era así, y estoy hablando de antes, mucho antes. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el versículo 13 nos dice: cuando Dios decide jurar por sí mismo, no encontrando por quién nadie, alguien superior a él jurar. Porque es que si el Señor le decía a Abraham: mira, te juro por la montaña esa que yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar. ¿Sabes qué? El Señor tendría que decir que esa montaña iba a ser inmutable. Él tenía que decirlo. ¿Por qué? Porque él dice, es que no había nada superior a él que él mismo. Y por eso interpuso ese juramento. Es como que yo le pueda decir, mire, el Señor decirle, te juro por algo que definitivamente en algún momento iba a desaparecer. Pero él iba a permanecer. Y por eso, no habiendo por quién jurar, juró por él mismo bendecir la vida de Abraham. Y ese mismo que juró por él mismo para bendecir a Abraham, interpuso juramento para bendecirte a ti y bendecirme a mí. Ese juramento comenzó a cobrar vida en ti y en mí cuando nosotros creímos en la obra redentora de Jesús. Ahí empezó a cobrar vida ese juramento. Dice en el versículo 14, Dios confirma el plan a Abraham con este juramento. Jesucristo es nuestra ancla firme y segura. Cuando viene el naufragio, cuando la barca se está moviendo, cuando la tormenta está, cuando la tempestad está en su máxima expresión, saca el ancla y tírala al mar. Ese es Jesús, que no te deja mover, que no te deja ir por donde van los vientos, sino que te mantiene firme. El ancla hace que la barca no se vaya para donde no se debe ir, sino que permanezca en el lugar donde el piloto quiere que esté. Esa ancla es la herramienta que tú y yo tenemos, y es Jesús, para no naufragar en la fe. Para que nunca en nuestra vida llegue el momento en que sintamos que la obra de Jesús no cobra vida en nuestro ser. Ese es el ancla de Jesucristo. De manera que un cristiano creciente y estable, que intima diariamente con el Señor y reconoce su condición de pecado, teniendo la certeza de que el Espíritu Santo lo conduce al arrepentimiento, nunca apostatará de la fe. Amén. Gloria a Dios. Excelente. Yo creo que la apostasía
en la vida de una persona puede ser el resultado, según la enseñanza, de la falta de madurez, puede ser el resultado de la falta de conocimiento de la palabra. Y justamente en ese concepto de falta de conocimiento de la palabra, debemos recordar lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, cuando dice: también debes saber esto, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso básicamente es el resultado ya no solo de la falta de madurez y de crecimiento espiritual, sino que es el resultado de la falta de convicción doctrinal, donde una persona simplemente sucumbe a su fe porque abraza otras doctrinas, porque abraza otro sistema de creencia, y porque algunas veces abrazar esa nueva doctrina va en contra inclusive de la misma palabra de Dios. Por eso dice: escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Entonces, ante eso, nosotros debemos tener presente, primero, que como creyentes debemos madurar en nuestra vida espiritual. Segundo, que necesitamos crecer en la doctrina. Y tercero, debemos estar bien presentes y pendientes de todo aquello que pudiera ser una doctrina equivocada que nos pudiere atraer. Porque dice que por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y es que justamente los falsos maestros tienen una conciencia cauterizada y aprovechan la conciencia que comienza a cauterizarse, producto del pecado de los que le oyen, para de esa manera no solamente él caminar rumbo a una vida de iniquidad y de pecado, sino para conducir con eso a otros que también creen en sus pensamientos y en sus postulados. Cuando hablamos de la segunda advertencia más importante de la carta a los Hebreos, encontramos esta que se encuentra en el capítulo 10. Yo quiero que lo leamos en el versículo 26. Este pasaje es bien fuerte, porque es un pasaje muy confrontativo. Dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, este debe morir irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y en el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, tenemos que no sacar ese texto del Hebreos 10:26, que es un pasaje bien fuerte, porque dice de la siguiente manera, si lo sacamos del contexto, que dice así: si pecáremos voluntariamente. Seguramente que usted dirá: oye, yo también he pecado voluntariamente. Yo he pecado. ¿Cuántos han pecado voluntariamente? Evidentemente el ser humano, por la naturaleza humana, ha pecado voluntariamente. Pero cuando nosotros entendemos ese concepto del pecado, es lo que el autor está diciendo es, y haciendo referencia, es al pecado que, como consecuencia de abandonar la fe, porque ese es el contexto de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos fue escrita para advertirle a aquellos judíos que se habían encontrado con Jesucristo y le habían reconocido a Él como Señor y Salvador, para que no volvieran a negar a Cristo y volvieran a su antigua manera de vivir. Entonces ahí el autor a los Hebreos está diciendo que debemos cuidarnos del pecado deliberado. Es ese pecado deliberado y continuo que terminamos adoptándolo como nuestra propia forma de vida. Y en ese sentido debemos tener claro lo que significa el pecado. Por ejemplo, mire, yo estaba haciendo un análisis de por lo menos 4 circunstancias en las que una persona puede pecar. 4 circunstancias
en las que una persona puede pecar. Hablemos de la suya y de la mía, la más normal, la más común, la más cotidiana, la que diariamente vivimos. Es esa forma de pecado en el que incurrimos, ya sea por acción o por omisión. ¿Está claro? El pecado normal de nuestra naturaleza, el pecado por acción o no. Cuando digo normal, no estoy diciendo que debe ser así. Es el contexto de nuestra humana naturaleza. Cuando pecamos de esa manera, es el pecado normal que está condicionado con la debilidad humana. Allí, ¿qué tenemos que hacer? Lo que decía mi esposa: tenemos que ir a Jesucristo y no tengo que convertirme nuevamente. No, yo tengo que ir a Cristo y reconocerle a Él como no solamente mi redentor, como mi salvador, sino como mi defensor. Y ahí encuentro el pasaje de 1 de Juan 2:1 que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, ahí hablando de la naturaleza humana, el apóstol Juan dice: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que cuando usted y yo pequemos, eso es lo que tenemos que hacer: ir a Jesús, no a convertirnos nuevamente, sino a reconocer que su sacrificio nos limpia de todo pecado de manera permanente. Porque el pecado que usted le fue perdonado es el pecado que usted cometió, pero también el pecado que usted iba a cometer. En Cristo está la provisión para nuestra restauración y nuestra bendición. Entonces, el pecado normal se restaurará de nuestra vida cuando corremos a Cristo. Ahora hay otro tipo de pecado. Cuando una persona peca un día y sigue pecando y continúa pecando y se mantiene pecando, esta persona puede alejarse y apartarse del camino de Dios. Y usted de esos va a encontrar muchísimas personas, algunos que se fueron de la iglesia, que se fueron del Señor. Y no es que están en otra iglesia, que sería lo mejor de lo mejor, porque si alguien no quiere estar aquí por cualquier razón, lo mejor que podría ocurrir es que se vaya para otra iglesia. ¿Está claro? Que pertenezca a la sana doctrina. Está bien esa aclaración. Pero simplemente hay personas que no es que se van para otra iglesia, sino que simple y sencillamente se van al mundo. Es como el hijo pródigo que se fue de la casa del padre. Simplemente ya no ora, ya no tiene comunión con Dios, ya no tiene sensibilidad por las cosas de Dios. En ese caso es en la Biblia está clara esa advertencia, y es que nosotros como creyentes debemos simplemente llevarles nuevamente a Cristo. Gálatas 6:1, porque cuando una persona comete un pecado y ese pecado se hace notorio, Gálatas 6:1 nos lo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahí dice el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es decir, que cuando una persona se va, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No es reprocharlo, no es recriminarlo, no es juzgarlo, no es abandonarlo, no es tirarlo a que se siga contaminando, sino que mi trabajo es simplemente ese: hacerle volver. Tengo que restaurarle, tengo que llamarle. Y esa no es labor del pastor, esa es mi labor como creyente, si es que tengo un sentimiento por esa persona de amor y de fraternidad. En ese caso, cuando una persona se aparta, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. No señalarlo, no juzgarlo, no escribirle por el Facebook indirecta, porque nadie se va a volver a Jesucristo por una indirecta que usted coloque en el Facebook de una persona. Ahora, usted puede ver que una persona comienza a apartarse, no de un momento a otro, comienzan a alejarse, vienen un culto sí, un culto no, se enamoran de una mujer que no es cristiana o que está débil en la fe, y tú te comienzas a dar cuenta que la persona va rumbo a ese apartarse del Señor. ¿Qué tienes tú que hacer? Orar por él y obviamente hacerle volver en sí, si es que Dios pone en ti una palabra para él. Amén. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con el que peca deliberadamente, sin irse de la iglesia. De esos también hay varios. Porque hay unos que dicen, me voy para pecar.
Escuché a alguien que decía, ¿sabes qué? Le habló a su líder de una manera muy franca y le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo soy líder en este grupo, la verdad es que no quiero seguir siendo líder, yo me convertí siendo muy jovencito, yo necesito probar el mundo. Y entonces, antes de que usted sepa cosas que yo estoy haciendo mal, ¿sabe qué voy a hacer? Yo me voy a ir y voy a darme una pasada por el mundo y ese se fue. Es del que hablo en el segundo pasaje. El que se va a esa vida, como le dijo el hijo pródigo a su padre. Me voy, me iré y bueno, después vivió perdidamente. Algunos vuelven en sí y regresan. Otros sencillamente nunca vuelven. Tristemente, naufragan en la fe. Y naufragar en la fe significa eso, básicamente perder la salvación. Ahora, pero hay gente que peca deliberadamente en la casa. Es decir, vienen al culto, vienen a la iglesia, oyen la palabra, cogen los pasajes de la Biblia. Esto es para el Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia. Comienzan como que a hacer una selección muy a su medida, un traje de cristiano a su medida. ¿Por qué? Porque es que no son ni talla M, ni talla S, ni talla L. Ellos son una talla especial. Entonces yo voy a hacer mi evangelio a mi medida. Están en la iglesia, pero comienzan a justificar su propio pecado con la misma palabra de Dios. Eso es terrible. Cuando la gente comienza a justificar su pecado en la palabra. Cuando la gente comienza a decir, es que esto no tiene ningún problema, esto no tiene nada de malo, esto no tiene ninguna dificultad. Y entonces cualquier tipo de señalamiento, de advertencia con amor o con vehemencia, la consideran simplemente un acto de religiosidad. Es que tú eres religioso, es que tú eres una persona que no me entiende o no tienes la revelación neotestamentaria que a mí me fue entregada. Después del apóstol Pablo, a mí me fue entregada una revelación especial para yo justificar mi vida de pecado. ¿Qué hacer con esas personas? Orar. Pero también Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6, eso es tremendo. Este pasaje es fuerte. Voy a leer dos pasajes fuertes que a veces la gente no los quiere leer del Nuevo Testamento, porque están en el Nuevo Testamento, no son del Antiguo Testamento. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es decir, una persona que está en la iglesia pero que está viviendo contrario a la palabra. ¿Sabes qué? Tolerancia en la distancia. Ahora hay otro pasaje más fuerte. Primera carta a los Corintios capítulo 5 del 9 al 11. Primera carta a los Corintios capítulo 5 del 9 al 11. Vea lo que dice así la palabra. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la palabra diciendo, os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. Si usted se queda hasta allí, usted va a decir, no puedo acercarme a un inconverso, no me puedo ser amigo de uno que no conoce al Señor, que no viene de iglesia, no puedo buscar amigos en el gimnasio, ni siquiera allá en el trabajo, ni en la universidad, porque son personas fornicarias. Pero mira lo que dice aquí, versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, tampoco te juntes con los avaros, ni con los ladrones, ni con los idólatras. Está diciendo aquí que tú, si piensas así, entonces tendrías que simple y sencillamente decir, ven acá, yo necesito irme para el planeta Marte, porque en esta tierra ya definitivamente yo voy a tener que relacionarme con ese tipo de personas. Aquí está diciendo, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Y quién podrá irse si que nos vamos a encontrar con personas en esas condiciones? En el versículo 11 dice, lo que yo les quise decir es que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Lo que está diciendo es eso, o sea, de esos que quieren justificarse con la palabra para vivir una vida de pecado,
Dice, no estoy diciendo con los avaros, no, busque los avaros y llévalos a Cristo. No con los fornicarios de este mundo, busca a los fornicarios y tráelos a Cristo. Pero si hay un creyente o un hermano que se hace llamar hermano, pero quiere vivir esa misma vida desordenada, el apóstol Pablo está diciendo en la palabra, ¿sabes qué? Con el tal ni aún os juntéis. Ahora hay gente que simplemente abandona la fe de manera total y definitivamente. Eso se puede llamar el pecado imperdonable. Eso se puede denominar el pecado de muerte. Y Santiago 5, 19 y 20 dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le haga volver, dice, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Versículo 21 también dije, al 20, de Santiago 5, 19 y 20. Quiere decir que nosotros, y teniendo en cuenta 2 Timoteo 2, 25 y 26, dice que nosotros debemos corregir a los que de alguna forma se han alejado. ¿Para qué? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, del cual están cautivos a voluntad de él. En ese caso, tenemos que diferenciar el pecado personal de ese pecado deliberado. Aquí, en la carta a los Hebreos 10:26, está hablando del pecado deliberado. Ese pecado que implica que una persona abandonó la fe para abrazar otro tipo de doctrina, otro tipo de fe, pero como consecuencia de esa nueva fe termina viviendo una vida absolutamente contraria a la verdad de la Escritura. Y en ese caso, dice la palabra del Señor de una manera muy contundente, sabes que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fe que ha de devorar a los adversarios. En ese caso, nosotros tenemos que tener bien cuidado de que necesitamos entregar nuestra vida a Cristo. Ahora, ese pecado deliberado, ¿cómo comienza? Comienza con lo que llamábamos ahorita la apostasía. La gente primero apostata de la fe por no tener una solidez espiritual, por no tener un carácter cristiano firme, después por no conocer la palabra, y por último, la gente teniendo estas dos grandes debilidades ya de no tener un carácter rendido a los pies de Cristo y no tener conocimiento de la palabra. En ese caso llega el momento en que el pecado inunda el corazón, endurece la conciencia, y como consecuencia del endurecimiento de la conciencia, la gente pierde la sensibilidad por las cosas espirituales, y entonces el que antes se congregaba y se quebrantaba en la presencia de Dios, se quebrantaba en la oración, se volvió insensible y sencillamente en su alma ya no se siente ningún tipo de vestigio inclusive de la vida espiritual que ellos un día tuvieron. Hebreos 3:13 lo dice de una manera muy contundente. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, que una persona se puede endurecer por el pecado cuando comienza a perder la sensibilidad en la vida espiritual. ¿Cómo se puede perder eso? Por falta de comunión con el Señor. ¿Cómo? Por falta de conocimiento espiritual de la palabra, y también por abrazar el mundo que nos rodea. Me encantó tanto la enseñanza de Marcos Witt en el Congreso el día sábado, porque me pareció una enseñanza muy equilibrada, en el sentido de decir, nosotros los creyentes a veces suponemos que cuando la Biblia dice que no nos enredemos con las contaminaciones de este mundo, lo que nos está diciendo es que no vayamos al mundo o que no vayamos a predicar. ¿A dónde vamos a predicar? Obviamente en el mundo. Pero lo que sí es importante tener claro, y él lo aclaró de una manera tan maravillosa, y es: los creyentes pueden ir al mundo, pero lo que no pueden permitir los creyentes es que el mundo entre en ellos. Cuando tú permites que solamente en tu interior esté el Espíritu Santo, cuando tú tienes convicción de tu vida espiritual, de tu solidez, de tu carácter creyente, como cristiano, sabes que tú te vas a mantener firme, no por temporadas,
No, es que ahora estoy consagrado porque estoy orando. No, tú te vas a mantener firme porque tienes convicción de lo que significa vivir rendido a Cristo. ¿Cuántos viven rendidos a Cristo? Y dale un fuerte aplauso al Señor. Ese pecado deliberado, mira las consecuencias que trae. Primero, pisotea a Jesucristo. Segundo, tiene por inmunda la sangre del pacto. Y tercero, hace afrenta al Espíritu de gracia. Hacer afrenta al Espíritu de gracia, Jesucristo lo relacionó y lo llamó la blasfemia contra el Espíritu Santo, que significa básicamente negar el poder o neutralizar el poder del Espíritu Santo para redarguir a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Y hay personas que simplemente ya no se trata de que tú les hables, porque hay gente que tú no les hablas, pero el Espíritu Santo los convence de pecado. Pero hay personas que si tú les hablas y ellos ya perdieron la sensibilidad al Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Simplemente se han apartado completa y definitivamente. Entonces debemos tener bien claro, hermano, que nuestra naturaleza es una naturaleza que evidentemente tiende a la debilidad. Tu naturaleza y la mía. El proceso de santidad no te lo dan tus obras. El proceso de santidad, de apartarte del mundo, te lo da Jesucristo en la cruz del Calvario cuando tú te rindes a Él. Pero el posterior proceso que la Biblia llama el proceso de la santificación, ese proceso lo debemos buscar tú y yo permanentemente. Ese proceso de la santificación está relacionado con el momento en que el creyente se convierte en una nueva criatura. Y esa nueva criatura es un proceso. Por eso dice la primera carta, segunda a los Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es verdad, soy una nueva criatura. Diga conmigo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas se irán haciendo nuevas. Ese proceso de renovación y de transformación es el resultado de tu comunión con el Señor, porque a través de tu comunión con el Espíritu Santo, la oración y la palabra santifican tu interior. Si tu alma abraza el mundo, evidentemente el mundo inundará el corazón. Y cuando un corazón está inundado del mundo, lo que viene, el mundo es un enemigo externo y todos podríamos vernos seducidos por el mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los placeres de este mundo que son externos, son evidentemente una tentación latente y permanente de que el creyente tiene que evadir. Pero también hay una tentación interna que se llama concupiscencia. Y esa debilidad interna es algo que solo puede ser neutralizado en la medida en que caminamos y vivimos rendidos al poder del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, si por el Espíritu, Romanos capítulo 8, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque es el Espíritu el que te permite a ti mantenerte en una vida de comunión, de bendición y de victoria. Quienes se apartan de Cristo ya no tienen más paz con Dios ni confianza de entrar en su presencia. Cuando una persona simplemente se alejó de Dios, teme caer en las manos de Dios, temen el juicio venidero del Señor, a quien prometieron servir para siempre y contra quien por su pecado se terminan rebelando. Sin embargo, cuando una persona se arrepienta, cuando una persona se vuelve en sí como el hijo pródigo y camina nuevamente al Señor, su vida es renovada. Pero eso significa que una persona tuvo la oportunidad de volver al camino del Señor. Tú tienes que tener algo claro, y es: nosotros hemos decidido vivir para Dios. Yo he decidido vivir para Dios. Como dijo Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo dice la palabra, eso lo quiero creer para mi vida y eso lo quiero vivir. No me considero fuerte en mi propia fuerza, porque el que diga, no, ya a mí el mundo no me llama, ya yo no tengo problemas con la carne, ya, simplemente te estás haciendo a la idea de que humanamente eres fuerte. Y déjame decirte, sin el Espíritu de Dios no eres fuerte. Si tú y yo nos mantenemos firmes en nuestra vida espiritual y permanecemos en Cristo, solo es por una razón. ¿Y sabes cuál es? Nuestra comunión permanente y perfecta
con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, y terminando el pasaje de la carta a los Hebreos 10, dice en el versículo 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. La fe es la que te va a permitir preservar tu alma. Así como nosotros somos la sal que preserva la tierra de la contaminación que el mundo quisiera que se gestara, de esa misma manera la fe en Cristo va a permitirnos a ti y a mí preservar nuestra propia alma de esa contaminación que obviamente el enemigo quiere robar de nuestra propia vida. ¿Quieres perseverar en la fe? Básicamente lo que tienes que hacer es recordar lo que ya tú has vivido en Cristo. Recuerda, y esto es muy importante, el autor a los Hebreos les dice básicamente en el capítulo 10, en los versículos siguientes a esa terrible advertencia de Hebreos 10:26, lo que le está diciendo en el versículo 32 es: traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Quiere decir que hay dos cosas que a ti te van a permitir mantenerte firme, no por esta semana, ni por este mes, ni por este año, firme todos los días de tu vida. Lo primero, ¿sabes qué tienes que hacer? Recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Una persona que recuerda lo que Dios ha hecho en su vida, una persona que recuerda la vana manera de vivir en la que anduvo, una persona que recuerda de dónde el Señor lo sacó, de dónde el Señor lo trajo, es una persona que permanentemente se va a rendir y va a reconocer: Señor, sin ti nada soy, yo no quiero volver a ese mundo de pecado del que un día me sacaste, porque yo entiendo que ese perro no vuelve a comerse ese vómito, ni esta puerca vuelve a lavarse en aquel cieno, sino que yo me mantengo firme porque sé qué significó esa vida de pecado. ¿Cuántos saben a lo que estoy hablando? Dios te redimió, Dios te rescató, Dios te restauró. Eso te va a permitir mantenerte firme. Ahora, otra cosa es recordar la recompensa que para tu vida viene. Ojo con eso, son dos cosas para mantenerte firme. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda la victoria que Dios te dio. Recuerda la bendición que Dios te entregó. Pero también, en segundo lugar, recuerda y ten presente que Dios ha prometido su victoria. Por eso aquí dice la Biblia de una manera maravillosa: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿la qué? La promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de vida eterna. O sea, no solo recuerda lo que Dios te entregó y de dónde Dios te sacó, sino ten presente la promesa que para tu vida viene. Dios, dice su palabra, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa promesa de vida eterna te tiene que mantener a ti con la expectativa. Óyelo bien, ¿por qué Jesús no dijo: yo voy a venir el 14 de febrero del año 2036? ¿Por qué no lo dijo? Porque Él sembró en nosotros la expectativa. El creyente debe vivir con la expectativa permanente de que en Cristo somos vencedores y que en cualquier momento su promesa de vida eterna será una realidad en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tu fe es la clave para tu supervivencia espiritual. Por eso dice la Biblia: mas el justo por su fe vivirá. Y aquí no está diciendo la fe porque cuando la Biblia habla de la fe, está refiriéndose a la fe salvadora. Tú vas a vivir por la fe salvadora, esa fe que pusiste en Jesucristo. Si tú pusiste tu fe en Cristo, óyelo bien,
Él te va a permitir mantenerte firme. No dejes cuando el 20 de julio hablemos de esa promesa maravillosa del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, porque nos vamos a hablar de esa frase tan hermosa que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú y yo tenemos que tener eso claro. ¿Sabes por qué? Porque si tu mirada no está puesta en Cristo, cualquier cosa te hará seducir, cualquier cosa te hará sucumbir, cualquier cosa te hará debilitarte en la fe. Yo quiero que oremos por un instante. Y voy a pedirle al Señor que cada uno de los que está aquí, vamos a hacer dos cosas. Vamos a esta noche, yo quiero que si tú has pensado, si Dios ha puesto en tu mente, en tu corazón a alguien que de alguna forma se ha apartado del Señor. ¿Conoces a alguien que se ha apartado de Dios? Levante la mano el que conoce a alguien que póngase de pie, por favor. Todos de pie, ya vamos a terminar. No estás sentados todavía. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar por esa persona. Vamos a orar por esa persona que se fue de los caminos del Señor. Vamos a orar. No vamos a hacer como el hijo mayor del hijo pródigo, que estaba orando para que no volviera, porque él dijo: me voy a quedar con todo. No, usted va a hacer algo, y es: vamos a orar por esos que se fueron. Segundo, usted va a decir: Señor, no permitas que yo me vaya de ti. No permitas que yo me aleje de ti. No voy a sucumbir ni a la tentación que me ofrece el mundo, ni a la tentación de mi propia carne. Por una sola razón: porque quiero poner mi mirada en Cristo. Si tú tienes tu mirada en Cristo, déjame decirte, nada te robará la bendición de poder vivir y disfrutar de la victoria que Él ha prometido para nosotros. Padre, Dios que estás en el cielo, en esta hora, levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón y queremos pedirte, Señor Dios, por cada una de esas personas que posiblemente, Señor, hoy no están con nosotros y están allí, hoy abrazados otra vez a las contaminaciones de este mundo, Dios. Nosotros en tu nombre oramos por ellos, Señor. Hoy en tu nombre, y si tienes el nombre propio, ora por esa persona. Señor, pedimos en este momento que tu palabra de vida llegue al corazón, que la palabra sembrada que aún está allí en su interior dé fruto, y esta persona vuelva en sí como volvió en sí el hijo pródigo y diga: me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Señor, hoy te pedimos como hermanos mayores que los hagas volver, que los hagas recapacitar y que vuelvan nuevamente, Dios, al redil del que nunca debieron haber salido, Dios. No los señalamos, no los juzgamos, no los condenamos, los esperamos con brazos abiertos, porque tú eres un Dios de segundas, de terceras, de múltiples oportunidades, y hoy pedimos, Dios, que haya para ellos una nueva oportunidad. Dile: Dios, los esperamos. Te pedimos, Señor, que los hagas volver, que recapaciten y caminen nuevamente el camino de fe y de victoria. Y a los que estamos aquí, Dios, que levantamos nuestras manos esta noche, reconociendo nuestra dependencia de ti. Dile: Dios, yo sin ti nada soy, yo separado de ti nada puedo hacer. No quiero perder mi mirada de Cristo Jesús. No quiero distraerme con lo que el mundo ofrece. No quiero sucumbir ante mi propia debilidad y tentación. Yo quiero mantenerme unido a Jesucristo, porque cuando yo permanezco en Él, Señor, tu palabra se hace verdad en mi vida. Hoy recuerdo de dónde me sacaste, dile, y hoy declaro que por gratitud nunca más volveré atrás. Hoy espero con expectativa esa recompensa que tú has prometido para todos aquellos que te amamos. Levanta tus manos, dile: Dios, me rindo a ti en esta noche. Me rindo a ti hoy, Dios, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu majestad. Dice la carta, versículo 34: porque de los presos también os compadecisteis. Eso no solamente se refiere a los que están en la cárcel del Bosque, la penitenciaría del Bosque, o la cárcel modelo, la cárcel que mi amigo y hermano Carlos Bisbal y todo el equipo del Ministerio X visitan.
también se refiere a aquellos que hoy día están presos de esa vida de iniquidad. Dice: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Aquí dice una frase importante: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuántos saben que esa herencia los espera? Atesora esa herencia, que Dios no es injusto para olvidar tu amor, y además Él no va a negar su promesa, porque Él no juró por una montaña, como decía mi esposa, por el río, ni por el mar, ni el océano. Él juró por sí mismo, y esa promesa que Él estableció sobre sí mismo es la promesa que hoy te dice que Él nunca será infiel a cada una de sus promesas. Disfruta eso que Dios te ha entregado. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.